Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto, soy el profe de computación de la Escuela Carlos Morel y en la clase de hoy vamos a continuar con la parte 2 de lo que era Internet que hemos estado viendo antes, ¿sí? Para continuar con esta explicación tengo que entrar a una parte un poco técnica que quizás sea un poco aburrida, pero es necesaria aprenderla, ¿bien? Entonces, vamos a volver al concepto que ya explicamos en la clase anterior y en clases previas también. Lo que son las computadoras se manejan con unos y ceros, ¿sí? El tema de la transferencia de datos, de archivos y demás se maneja con unos y ceros. ¿Qué significan estos unos y ceros? Que pasa corriente o que no pasa corriente por un circuito, que está encendido, que está apagado, ¿sí? Representa eso. Entonces, a medida que se fue avanzando el tiempo, se estandarizó, por así decirlo, una arquitectura en las computadoras o una forma de realizar las computadoras, los procesadores sobre todo, que era algo determinado 8 bits. ¿Sí? Esto fue avanzando, pero esta es como la medida general. ¿A qué nos referimos con esto? Se hace un conjunto de 8 bloquecitos, se podría decir, y en el que cada bloquecito va a ir un uno o un cero, ¿sí? Como lo estamos viendo ahí. Entonces, cada uno de estos bloquecitos, cada cuadradito, cada celda, cada columna, como lo quieran llamar, es un bit. B-I-T. ¿Sí? Si yo tengo 8 o un conjunto así, un cuadradito, 8 cuadraditos juntos, entre 8 bits equivalen a un byte. ¿Sí? Entonces se puede decir que el bit es la unidad de medida más pequeña que hay en lo que es la computación, pero el byte es la que solemos llegar a conocer como la más pequeña, ¿sí? O la que podemos llegar a ver como más pequeña. Vamos a explicar por qué. Pero esto básicamente no quiero ir mucho al tema y tampoco necesito que se lo aprendan, se lo memoricen mejor dicho, sino que lo aprendan el concepto para que se entienda, ¿bien? Pero el acomodarlo de esta forma lo que le permite a la computadora es ir sacando números, ir viendo, hacer combinaciones de números, ir haciendo combinaciones de teclas y demás. ¿Por qué? La computadora y los procesadores principalmente, básicamente cumplen instrucciones que nosotros le mandamos. Entonces, lo que se programó, ¿sí? Lo pueden buscar después. Es la tabla ASCII, por ejemplo. Es una tabla que tiene 250, por defecto, ¿no? Tiene 256 caracteres o símbolos. Los primeros 20, 30, no recuerdo exacto, lo estoy explicando por arriba, pero porque no quiero que lleguen a eso, pero lo pueden chusmear si quieren. Pero la primera parte de esos 256 son instrucciones. Subir una flecha, bajar, moverte para la izquierda, para la derecha, dejar un espacio, borrar, etcétera. ¿Sí? Son instrucciones de eso. Después, a continuación de eso, ya vienen los símbolos, el más, el menos, aparecen los números propiamente dichos, del 1 al 0, del 1 al 10, del 1 al 9, en realidad, del 0 al 9, mejor dicho, ahí está, del sistema decimal. Y después vienen las letras, tanto las minúsculas como las mayúsculas, ¿sí? Ocupan 256 en total, toda esa cantidad de símbolos. Por eso es que se determinó y se estandarizó esto de los 8 bits, porque entraba todo ahí en conjunto. A medida que fue avanzando el tiempo, esta arquitectura de 8 bits inicial se fue agrandando, haciendo que haya más cantidad de caracteres, ¿sí? Al haber más caracteres, qué sé yo, se puedan ir agregando en vez de la A a la Z que uno conoce, caracteres asiáticos, árabes, por ejemplo, símbolos griegos, etcétera. Se pueden ir agregando cada vez más. Las computadoras de hoy en día, la gran mayoría, vienen con una arquitectura de 64 bits, ¿sí? Para que ustedes tengan noción, el que sean 8 bits sería como hacer 2 a la 8, ¿sí? Y ahí nos da el total, 256. Las arquitecturas de hoy es como hacer 2 elevado a la 64. ¿Sí? Y ahí pueden sacar la cantidad de caracteres que hay. Es un número inmenso, ¿sí? Que no se utiliza. O sea, queda espacio de sobra por si se quieren seguir agregando cosas. La arquitectura previa, que quizás en algunas máquinas todavía funcione, es la de 32 bits. ¿Sí? Lo mismo. 2 elevado a la 32 también es un número enorme. ¿Sí? Pero esa es la arquitectura. Como dije antes, el 2 elevado a la 8 da 256. Y si se fijan, el que haya ido a comprar alguna vez o si se fija en el celular, a medida que lo fue cambiando y demás,
Las medidas en lo que es computación suelen ser múltiplos de esto. Bien, por ejemplo, el que haya visto un pendrive o con el celular va a ver que tiene pendrives de 1 GB, de 2 GB, de 4, de 8, de 16, de 32, de 64, de 128, ¿sí? Y va subiendo. Bien, se sube de esa escala porque es básicamente hacer 2 elevado al cubo, al cuadrado, elevado a la quinta, ¿sí? Se va subiendo así el exponente y de ahí se sacan las unidades de medida. Bien, todo parte de ahí. Por si se querían preguntar, esto no se lo tienen que memorizar, pero más que nada para que entiendan el concepto, ¿sí? Entonces, dijimos, como explicamos antes, que un bit sería la unidad más pequeña. Y de ahí eso va incrementándose. Tomemos como ejemplo, vamos a volver así, todavía no lo ven y quiero que se lo imaginen en su cabeza un segundo. Tomemos como ejemplo las unidades de medida en cuanto a distancia, ¿sí? Tenemos lo que es el milímetro, el centímetro, el kilómetro, todas parten de el metro en realidad, ¿sí? Que es la palabra que tienen metida, ¿sí? Si yo voy para arriba, si yo necesito hacer una medida más grande, por ejemplo, 1 kilómetro, sé que equivale a 10, en vez de ser 1 metro, equivale a 1000 metros, ¿sí? 1 kilómetro. Si yo voy para el otro lado, si quiero una medida más pequeña que 1 metro, voy para la parte de centímetros o milímetros, ¿sí? Bueno, lo que es la informática pasa lo mismo, pero un poco diferente la unidad de medida, ¿sí? En vez de ser... Bueno, volvemos al principio para explicarlo. Un byte, como dijimos, son 8 bits. Ese conjunto de 8 equivale a un byte. Ahora, en vez de 1000 bytes equivaler a 1 kilobyte, como está ahí, es 1024. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 8. ¿Sí? Simplemente por eso y porque se respeta esto. Entonces, 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. A su vez, 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. A su vez, 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. A su vez, 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. Creo que se entendió la idea, pero ven, el incremento se produce de esta forma, ¿sí? Como para que uno tenga noción, si no en la tablita acá se suele ver un poquito mejor. Y el cómo se simboliza también, pero más o menos se suele entender y ahora ya con el nombre, esto sí quizás les podría por lo menos la tablita mirarla como para la simbología entenderla, porque la suelen llegar a ver en aplicaciones, a la hora de ir a comprar un celular, a la hora de ir a ver alguna cosa de una computadora, de un pendrive, de una memoria, ¿sí? De acá se pueden dar cuenta y ver la memoria. Hoy en día, por la cantidad de espacio que necesitamos para utilizar en las aplicaciones, en la computadora y demás, la medida que más utiliza es gigabytes, ¿sí? Es la estandarizada, se podría decir. Los celulares, en memoria interna o el disco duro del celular, que sería la memoria interna, suelen traer de 16 gigas para arriba, ¿sí? 32, 64, hay algunos de más incluso. Los teléfonos ya de estos años, se podría decir, fabricados en estos años. Ahí está, ahí se explicó bien a lo que me refiero. Después, la memoria RAM, tanto de un celular como de una computadora, también está hecha en gigabytes. Lo estándar por general es por lo menos tener 4 gigabytes en una computadora. ¿Por qué? Porque es lo que más o menos pide el sistema operativo Windows 10, que es el último, ¿sí? Ese es el estándar. Como depende de lo que te pide Windows 10, es como el estándar que uno tiene que tener en la computadora para funcionar. En los celulares suele ser 1 GB, 2 GB, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Cuanta más memoria RAM tengo, más tranquilo va a trabajar el procesador porque no se va a estar tildando porque va a tener espacio para trabajar, ¿sí? Parte de ahí. Pero más o menos creo que se entendió. Entonces vamos a tomar un poco de noción de estas medidas, ¿sí? Para que uno quizás suela entender qué ocupa cada cosa, sobre todo después a la hora de borrar. Por ejemplo, las imágenes, no te estoy hablando de una foto en super mega calidad con una cámara profesional, que esas cámaras suelen pesar mucho esas fotos porque tienen mucho detalle. Hablo de una foto normal, una foto que uno manda por WhatsApp, por ejemplo. Suele pesar entre 6, 7, 10, 20 kilobytes. No es mucho el espacio porque se suele reducir, ¿sí?
Esto aplica para todo. Cuanto mayor es la calidad o la resolución o duración, depende del contexto, suele ocupar más espacio. Eso viene el ejemplo de abajo. Una canción MP3, una canción que descargamos de YouTube, por ejemplo, que nos pasaron por WhatsApp o lo que fuera, suele pesar entre 5 a 10 megabytes. Depende de la duración de la canción. Cuanto más larga, más peso tiene. Cuanto mejor calidad tiene, más peso tiene. ¿Sí? Aplica lo mismo. Pasemos después, por ejemplo, a las aplicaciones de celular. Vamos a ir a la parte móvil. Las aplicaciones, por ejemplo, Facebook pesa entre 200 y 250 megabytes la aplicación que nosotros utilizamos, por ejemplo. De acá viene algo que también me gustaría explicarlo ya que estamos acá, que es el tema de las actualizaciones de aplicaciones. Cuando se actualiza una aplicación, por lo general, no siempre, pero a veces puede pasar, de que la actualización que se descargue, en vez de grabarse encima del espacio normal, lo cree... A ver, ¿cómo explicarlo? Por defecto yo descargo Facebook y me pesa 200 megabytes, como está ahí en el Power, ¿no? Y me dice que la actualización nueva va a hacer que la aplicación pese un total de 250 megabytes. Entonces uno pensaría, bueno, va a descargar los 50 nuevos que faltan y ya está. Y a veces, la mayoría de las veces suele pasar eso. Pero hay a veces aplicaciones que están mal diseñadas y demás y descarga los 250 enteros nuevos y se los agrega a los 200 que ya hay. Termina pesando 450. ¿Sí? A veces puede pasar eso y a veces es recomendable cuando se nos traba mucho el celular por una aplicación borrarla y volverla a descargar de cero para que ya se descargue con la última actualización. ¿Sí? Un pequeño tip para ver. Pero ya ahí podemos ver un poco el tema de los espacios que suele ocupar, por ejemplo, una aplicación. No es tanto en un celular, porque en el celular lo que, como no tiene tanto espacio, se supone que antes no tiene tanto espacio, se comprimen ese tipo de aplicaciones. A medida igual que pasa el tiempo, van a ir pesando cada vez más. Pasemos ya a lo que son las películas o los videos. Los videos no suelen pesar tanto. Si nosotros grabamos un video con el celular, depende de la calidad del video, va a pesar un poco más o un poco menos, ¿sí? Y la duración lo mismo, cuanto más dure mejor, más pesado va a ser. Y por ejemplo, las películas, una película que está en Full HD, como las que podrían pasar en la tele, por ejemplo, suele pesar entre 1 a 2 gigabytes aproximadamente. Antes, cuando unos quizás se deben acordar que vendían películas en la calle y demás, ahí se sigue vendiendo, pero no tanto, se vendían en algo que no eran DVD, sino que era como una especie de CD. La diferencia que había entre CD y DVD era que el CD tenía menos espacio de almacenamiento. Tenía algo de 700 megas, si no me equivoco. Entonces, la película lo que hacían era comprimirla para que entrara en esos CDs. Lo que pasaba era que la película se veía fea, que muchas veces era hasta grabada en cine. ¿Sí? Al tener un DVD, por lo general las películas, si las tenían en buena calidad, solían entrar en esos DVDs. ¿Sí? Otra pequeña cosa para contar. Pasemos por último a la parte de videojuegos, que es lo que quizás hoy en día es lo que más suele pesar. Un videojuego de celular, que hoy en día el tema de jugar en el celular está muy utilizado. Los juegos pesados que necesiten un buen celular o un celular más o menos gama media, suelen pesar 2, 5 gigas, por ejemplo. Hasta pueden haber algunos que pesen un poquito más. No suelen pesar tanto. Pero es bastante espacio, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que, por ejemplo, ocupa Facebook. Hagan la cuenta. Dijimos que para ocupar 1 giga tenemos que tener en total 1000 megabytes, 1024 megabytes. Y solamente la aplicación de Facebook ocupa 200, ¿sí? Cuando un juego de celular quizás pide 2 o 3 gigas. Un juego potente estoy hablando, ¿sí? No un juego tan liviano. Hay diferencias. Después los pueden buscar desde la aplicación y me pueden preguntar y lo podemos chusmear en clase. Ahora, si vamos por ejemplo a la parte de un juego de PlayStation o de computadora, los juegos suelen empezar entre 20, 30 gigabytes y eso sube hasta de 100 gigabytes o más, pueden llegar a pesar 130, ¿sí? Cuanto más calidad gráfica, más cosas tiene el juego, suele ser mucho más pesado. Bien, por eso es que hoy en día se suele comprar tantas cosas con tanto espacio, porque más allá que es mucho espacio, 1 terabyte es lo que quizás se vende normal en una notebook, a veces ya les queda corto, sobre todo para la gente que, por ejemplo, o se dedica al diseño,
que necesita cosas con mucha calidad y que sean pesadas, o que por ejemplo hace edición de videos, que tiene muchos videos en buena calidad y también pesa muchísimo, o que quizás la usa para jugar, por ejemplo, también necesita mucho espacio si quiere tener muchas cosas. Entonces, volvemos a lo que dijimos antes, cuanto mejor definición o calidad gráfica tenga, más espacio va a necesitar. Sin embargo, esto no quiere decir que porque tenga más espacio sea mejor o peor, ¿sí? Para que se den una idea, las pueden buscar después en internet, pero el Apolo 11, que fue el primer cohete que llevó al hombre a la luna, el programa que se encargaba del lanzamiento y del tema de la ubicación y del aterrizaje, ahí está, no me salía la palabra, del aterrizaje, era algo que entraba en un par de disquetes. Si pueden buscar qué es un disquete, era algo que se usaba antes del CD, que eso más de uno lo haya visto, era un cuadradito, ¿sí? Esos disquetes llegaban a tener como máximo 70 o hasta 200 megabytes, como mucho. No era mucho espacio, ¿sí? Y era algo que llevó básicamente una nave espacial, un cohete a la luna, ¿sí? Entonces había gente que antes se podía con poco hacer mucho. Hoy en día, ya que tienen mucho, hacen mucho igual, aprovechan, ¿sí? Igual se sigue tratando de aprovechar al máximo eso. Y entonces llegamos a la última parte, que también es quizás la más aburrida, pero que la que quizás más vayan a usar en el día a día. Si vamos a la fórmula de la velocidad, ¿sí? De la velocidad de, por ejemplo, una persona corriendo. La forma en la que se calcula esto es cuántos metros hace en determinado tiempo. Metros sobre segundos se suele utilizar, es la más conocida, ¿sí? Pero la velocidad funciona así. Se determina por la cantidad de pasos que yo me muevo, la distancia, por un determinado tiempo. En la computadora pasa lo mismo. En vez de una distancia, esto se mide con bytes, se podría decir. En realidad, cuanto mayor sea el múltiplo es la cantidad en la que se va a calcular, pero siempre es sobre segundos. Si yo, por ejemplo, tengo un archivo que se está transmitiendo a 20 bytes por segundo y de repente, por ejemplo, yo tenía abiertas muchas cosas en la computadora, cerré todo porque quería que ese archivo se copie rápido y de estar pasándose a 20 megabytes empezaba a pasarse a 1 gigabyte de velocidad, o sea, hacía un incremento altísimo en la velocidad, claramente iba a ir mucho más rápido, ¿sí? Cuanto mayor es el múltiplo que nos marca en la computadora, más rápido es que se va a estar pasando ese archivo, ¿sí? Por lo general, si nosotros tenemos muchas cosas abiertas, obviamente va a tardar un poco más o un poco menos. Ahora bien, esto apliquémoslo a la parte de internet, que es lo que estábamos hablando al principio. El cómo se calcula la velocidad de internet después lo podemos explicar bien en el próximo video cuando hablemos lo de los mails, pero acá ya lo podemos nombrar un poco. Cuando nosotros contratamos una empresa de internet, ¿sí? Lo que contratamos es la velocidad a la que vamos a transferir archivos, ¿bien? Pero en realidad para transferir tenemos ilimitado, lo podemos hacer a la cantidad de cosas que queramos. Ahora bien, cuando vamos a contratar una empresa de celular, no contratamos la velocidad de transferencia, sino lo que contratamos es la cantidad que nos va a permitir transferir, ¿sí? Es una pequeña diferencia muy sutil, pero que es necesaria entenderla para que nosotros sepamos saber cuando decimos, tengo un plan de 10 gigas, ¿y qué son esos 10 gigas? ¿Sí? Más de uno igual hoy en día esto ya lo debes saber utilizándolo, pero nunca está de más. Y esto se puede aplicar y ver en este último ejemplo para que entiendan y ya con esto terminamos. A medida que fueron pasando los años y avanzando los celulares, las velocidades de transferencia fueron incrementándose y acá viene lo que expliqué antes. Cuando solamente había lo que era el 1G, que solamente era básicamente poder llamar por teléfono desde un celular, la velocidad de transferencia de onda que había ahí era de 2,4 kilobytes. ¿Sí? Acuérdense, tenemos byte y después kilobyte venía, ¿sí? Muy chiquita la velocidad. Ya con el 2G, cuando se empezaron a aparecer los que eran los SMS o mensajes de texto, ya teníamos una velocidad de 64 kilobytes. O sea, ya se incrementó en 32% más, se podría decir. Se multiplicó por 32 la velocidad. Ya con el 3G, denominado 3G, donde ya se podían enviar
datos, que si fueran tanto imágenes como músicas y archivos multimedia, que pueden ser videos y demás, ya la velocidad se incrementaba de 64 kilobytes a 2 megabytes por segundo. Serían en kilobytes, para que hagan la cuenta más o menos, unos 2024, no, 2048 kilobytes. ¿Sí? Hagan la cuenta, es muchísima la diferencia de velocidad. Ya con el 4G, que es algo que quizás tenemos todos hoy en día acá, se aumentó muchísimo las cosas que podemos llegar a transmitir por el tema del peso. Y la velocidad pasa de tener 2 megabytes por segundo a tener 100. Es muchísima ya la diferencia de velocidad ahí. En sí esto de la velocidad igual, en cuanto al 4G, no todos tenemos la misma velocidad porque eso depende a qué tan lejos estemos de una antena. ¿Sí? Si estamos bajo una antena de personal de Claro de Movistar, seguramente llegaremos a estos 100 megas porque vamos a estar con la potencia al máximo en el celular. Esto depende también del tipo de celular. ¿Sí? Si la antena que tiene llega solamente hasta 70, bueno, va a llegarnos hasta 70. Pero sabemos que el 4G tiene como potencia máxima esos 100 megabytes de velocidad de transferencia. Por eso es que cuando nosotros contratamos una empresa de telefonía, no contratamos la velocidad, sino directamente la banda ancha o el ancho de... El ancho de banda no, la cantidad de archivos para transferir. Me mareé, disculpen. La cantidad de archivos que vamos a poder transferir ahí, o la cantidad de datos, ¿sí? Porque la velocidad no, porque la velocidad ya viene predeterminada. Bien, viene predeterminada, por lo general hoy en día todos usamos 4G. Ahora, hay países en Asia, en Europa, Estados Unidos creo que también, que ya tienen lo que es la velocidad 5G, antena 5G. ¿Qué cambia de esto? Que en vez de tener 100 megabytes como tiene el 4G, puede llegar hasta 1 gigabyte por segundo. ¿Sí? Serían 1024 megabytes. Hagan la cuenta, volvemos otra vez. Se incrementa muchísimo la velocidad. Entonces, como tenemos tanta velocidad de transferencia, se pueden llegar a hacer cosas en tiempo real. Como por ejemplo, como lo utiliza Tesla, manejar autos a través de satélite. ¿Sí? El cómo es el tema de la transferencia de datos y demás lo vamos a explicar mejor en la próxima clase. Pero esto es para que más o menos vayan viendo y vayan diferenciando velocidades de transferencia con espacio de archivos y demás. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase.